La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Gloria a Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos donde te encuentras y le dices a Jesús: Señor, vine a adorarte, vine a bendecir tu nombre? Dale un fuerte grito de victoria y un fuerte aplauso a Jesús. Vamos, dile a Jesús: eres santo, Jesús. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de Si los cielos, Señor, cuentan tu gloria, si el firmamento, Señor, anuncia la obra de tus manos, Jesús, ¿cómo no bendecir tu nombre, Jesús, si tú eres digno, si tú eres nuestro Dios?
Vamos, levanta tu mejor adoración a Él. Eres digno, Jesús. Persigues mi corazón. Soy tuyo, Señor. Luz en mi interior. Eres mi galardón. Espero aquí. No importa nada. No importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Tuyo es mi amor. Soy tuyo, Señor. Persigues mi corazón. ¿A dónde huiré? Lámpara a mis pies. No quiero nada más. Espero aquí. No importa nada, no importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego santo, aviva el fuego en mi ser. Tuyo es mi amor. Soy tuyo, Santo, santo. Levanta tu voz a Él, dile. Tu presencia es mi hogar, Señor Jesús. Santo, santo. Santo, santo. Tu presencia respiro. Tu presencia respiro. Santo, santo. Santo, santo. Tu presencia es mi hogar, Señor Jesús. Santo, santo. Tu presencia respiro.
eres mi pasión, tú eres por quien respiro, tú eres mi alimento, tú eres mi sustento, Jesús. Santo Espíritu, ven y toca vida, Señor. Sana toda aquella vida, Señor, que está lastimada. Esa oveja, Señor, que se ha descarriado, que se ha perdido, atráela una vez más a ti, Señor. Cárgala una vez más en tus hombros, Señor. Sánala, restáurala. Oh Jesús, tuyo es mi amor. Oh, soy tuyo, Dios. Eres el centro, Señor. Eres el centro de mi vida, Jesús. Eres digno. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es tan grande, Señor. Perdónanos, Señor. Sana nuestro corazón, por favor, Jesús. Oh, Jesús. Jesús. Levanta tu mejor adoración a Él. Me apasiona, Señor. Mirar las estrellas, Señor, podemos ver tu grandeza. Cómo es que llamas a cada estrella por su nombre, Señor. Exaltado, exaltado eres, Señor. Miramos tu grandeza, Jesús. Estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Se resume al cantar de santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia
tomaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Con amor, con ese dulce amor, cántale a Jesús, dile a Él. Me asombra. Nos asombras, Jesús. Nos asombras con tu gracia y misericordia, Jesús. Me asombra. Señor, es para ti, Jesús, nuestra adoración. Es para ti, Jesús. Que los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Señor, y nosotros, tus santos, nos unimos a la voz con esos ángeles, Señor. Te decimos: Santo, Santo, aquel que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Última vez, dile a Él con todo tu corazón. Me asombra. Me asombra. Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles desde esta pantalla y poder llegar hasta sus hogares. Y en esta mañana estamos estudiando lo que es el libro de Joel y es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Saludamos a cada una de las familias de la Iglesia Cristiana Fuentes que siguen esta transmisión. Y yo te invito a que esta mañana prepares tu corazón para poder aprender, que aprendamos juntos y que podamos a través de la Escritura ser fortalecidos, pero también ser desafiados por su palabra. Así de que esta mañana reúne a tu familia y vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a permitir leer el tercer capítulo del libro de Joel. Ahí los primeros versículos. Va a aparecer ahí en la pantalla. Te voy a pedir que tú sigas con tu mirada a la Escritura. Y después vamos a unirnos en oración. Dice el libro de Joel, capítulo 3, versículos a partir del versículo 1. Dice: en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, y por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon mis niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí Tiro y Sidón? Y ustedes, ciudades de Filistea, tratan de vengarse de mí. Si es así, tengan cuidado. Los sacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Te voy a invitar a que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro y puedas unirte en oración conmigo para poner este tiempo y esta palabra en Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Padre, reconocemos que te necesitamos tremendamente para todo lo que hacemos. Y en esta mañana presentamos cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, aún cada niño que esté viendo esta transmisión, y oramos para que toques nuestra vida y toques nuestro corazón. Que tu Espíritu venga, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu toque nuestra vida y nuestro corazón, y que podamos, Padre, responder a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, es un privilegio predicar la palabra de Dios, y el libro de Joel es un libro profético, fascinante, un libro en el cual es una forma de alentar a cierta forma a la nación de Israel para volver a Dios y esperar en Dios. Porque hay algo que está pasando en ese momento. El libro de Joel empieza con una invasión de langostas que amenaza y que acaba deteriorando y consumiendo toda cosecha, y consumiendo todo aquello que en alguna forma ellos habían cultivado y buscado por mucho tiempo. Pero lo que es cierto es que el libro de Joel es un libro que muchos comparan al profeta Joel con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Porque Juan el Bautista se planta en un momento donde hay mucha religiosidad de aquellos que están siguiendo a Dios. Se planta en medio de una generación que tiene cierto conocimiento de Dios, pero en cierta manera ha dejado la sincera devoción a ese Dios que todo lo puede. Y en el contexto del libro de Joel, Joel aparece en cierta forma demandando nuevamente que dejen la apariencia la nación de Israel, y que realmente los corazones de cada familia puedan venir realmente a una sincera devoción y entrega a Dios. Entonces el libro de Joel es un libro que en cierta forma va enfocado a que el corazón nuevamente se alinee. Y por eso es que son probados, por eso es que la oruga, el saltón, el revoltón, como dicen en capítulos pasados, ha devastado en cierta forma la tierra. Pero el fin es de que vuelvan los ojos a Dios y que haya arrepentimiento. Y como lo habla también en páginas pasadas, dice: rasguen sus corazones y no sus vestidos. Y lo que está demandando en cierta forma el profeta, o Dios a través del profeta, es una vida de sinceridad, una vida de integridad, una devoción sincera hacia nuestro Dios. Y cuando vemos cómo Dios en cierta forma también al mismo tiempo habla de lo que vendrá, lleva el mismo fin de que viva la nación de Israel una vida recta, pero al mismo tiempo entienda que llegará un tiempo en que Dios intervenga de una manera palpable. Porque cuando nosotros vivimos en medio de la injusticia, cuando nosotros vemos cómo la maldad avanza, vemos cómo cada día en este tiempo, por ejemplo, se escucha más sobre asesinatos, sobre violencia, sobre muerte. Y nosotros percibimos cómo la maldad, lejos de disminuir en el mundo, en realidad cada vez aumenta. Y en algún momento, porque el libro, este pasaje está hablando de los últimos tiempos. Y en Mateo el Señor Jesús habló que en aquellos días, hablando de los últimos tiempos, la maldad se incrementaría a tal grado que el amor de muchos podría enfriarse. Y la verdad es de que cuando tú estás en una esfera de dificultad, cuando estás en una esfera de maldad, muchos podríamos cuestionar
¿dónde está Dios o qué está haciendo Dios? ¿O por qué Dios no interviene y pone fin a la injusticia? Cuando nos enteramos de actos llenos de barbarie, llenos de gente que no tiene un corazón hacia la gente, en realidad a veces puede venir una indignación, pero también un cuestionamiento, el por qué Dios permite la maldad y por qué el Señor permite que esas situaciones se vean debajo o aquí en esta tierra. Y podemos, como dice la Escritura, caer en la trampa, que seamos arrastrados por esa maldad y por todo lo que en cierta forma el mundo ofrece y traen en cierta forma en este tiempo la sociedad y el amor de muchos, como dice la Escritura, pudiera afectarse y el corazón ligarse a cosas que no convienen, a cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero yo creo que si algo Dios quiere, como dice la Escritura, es presentar delante de Él, que nos presentemos como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Que así como los santos, como dice también la Escritura, nos insta hasta perseverar hasta el fin para ver la salvación de Dios. Porque esta parte que acabamos de leer de alguna forma está hablando que un día el Señor va a intervenir. Está hablando que aunque vengan muchas situaciones y tiempos malos y la maldad avance, llegará el momento en que Dios intervenga con todo su esplendor y todo su poder. Y que en algún momento Él va a reunir a las naciones para entrar a juicio con todos aquellos que de alguna forma han perseguido a su pueblo. Llegará el día que aquellos reyes soberbios, gobernantes que a veces se jactan del poder que se les ha conferido y que usan ese poder no para el bien de aquellos que gobiernan, sino lo usan para poder beneficiarse solamente ellos, llegará el momento en que sean llamados a cuentas. Y aunque a veces nuestro corazón pareciera que se tarda ese día, pero yo quiero decirte que ese día va a llegar. Dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 7, dice de esta manera: sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y nos habla Pedro claramente que va a haber en tiempos de gente que se burla, de gente que cuestiona, que pone en duda de que un día Cristo va a regresar a la tierra, que va a venir por la iglesia, que va a venir también en alguna forma a sellar a su pueblo y va a actuar para parar la maldad. Pero yo quiero que entendamos, y yo puedo asegurar, porque la Biblia lo dice, que realmente ese día vendrá. Y que todo momentos que estamos viviendo, que estamos en medio de una pandemia y que en realidad cada vez avanza más en algunos países y que mundialmente fue afectado en cierta forma, es una señal de que en realidad Cristo viene y su venida se acerca. Y bajo ese panorama, el libro de Joel está escrito anunciando el día del Señor, el día en que Dios va a intervenir para detener la maldad y abolir el gobierno del hombre, pero también el gobierno del anticristo. Porque cuando suceda lo que está hablando Joel, hablamos de que es en medio de la persecución que el anticristo va a estar haciendo contra la nación de Israel, y también desde mi perspectiva bíblica también lo va a estar haciendo
contra la iglesia. Pero Israel va a ser protegida. Y aparentemente la injusticia va a ganar terreno. Pero nunca podemos perder de vista que el Señor en realidad tiene el control. Sigue diciendo, ¿qué es lo que dicen esos burladores? Dice, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esta misma palabra, en los cielos, dice, y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio. Habla de un día en que Dios va a juzgar, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Por qué es que Dios no viene en este tiempo? ¿Por qué es que Dios aparentemente retrasa su venida? Dice la Escritura, sigue diciendo en el versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y entonces la Biblia es clara que no es que el Señor retarde su venida como muchos piensan, sino que Dios tiene paciencia, no queriendo que nadie se pierda. Porque la verdad es que si Dios viniera en este momento a detener toda la maldad que hay en la tierra, toda la maldad que hay en los rincones del globo terráqueo, Él también tendría que destruir juntamente con ellos aquellos que en este tiempo viven sin Dios. Y el deseo de Dios no es que el impío perezca, sino que el impío se arrepienta. El deseo de Dios es que aún nosotros que le conocemos, en realidad podamos vivir una vida santa delante de Él. Y si el corazón o el amor hacia el Señor se ha enfriado, podamos nosotros recuperar nuevamente nuestra devoción fiel al Señor. Yo te quiero decir que este es un tiempo en el que estamos viviendo adversidad, situaciones complicadas, pero que el propósito es que la iglesia, hablando de nosotros que conocemos a Dios, podamos alinearnos al corazón de Dios. Yo te quiero animar, motivar a que entendamos que la palabra es clara y que Él anhela que no perdamos nuestro primer amor, que no desistamos de la sincera fidelidad de buscar a Dios, sino que perseveremos hasta el fin. Desgraciadamente, cuando esto sucede y en este tiempo que no nos hemos reunido, yo entiendo que hay quienes se afianzan al corazón de Dios. Yo entiendo que hay quienes en realidad en este tiempo han crecido en Dios, porque en realidad han tenido que ir a Dios y bajar la presencia de Dios en cada hogar. Pero también yo sé que hay gente que bajo este contexto su corazón se ha enfriado y se ha extraviado en ciertos aspectos. Pero yo te quiero invitar a que es un tiempo de regresar. Que como dice Joel, no rasguemos nuestros vestidos únicamente, sino que nuestro corazón en realidad se vuelva al Señor. Porque aunque pareciera que tardara, pero llegará un día en que el día del Señor aparezca, como dice la Escritura, y llegará inesperadamente como un ladrón. Llegará inesperadamente en el momento que quizás menos lo pensemos, pero ese día va a llegar. Nadie sabe, dice la Escritura, el día ni la hora, ni siquiera los ángeles que están delante de Dios.
Pero lo que es cierto es que va a llegar, y lo que es cierto es que tenemos que estar preparados. Todas estas situaciones en realidad, y cuando la Biblia habla de esos tiempos, el que conoce a Dios y el que camina con Dios no tiene que preocuparse, sino antes bien lo que tiene que provocar en nuestro corazón es entender que pronta está nuestra redención, que pronto nos encontraremos con el Señor, que pronto se cumplirá el propósito de nuestra vida y ver cara a cara a nuestro Salvador. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28 dice de esta manera: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra. Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. La actitud de la iglesia ante estos eventos tiene que ser que nos pongamos de pie y levantemos la mirada, porque entendemos que cada día se acerca el día en que Jesucristo va a venir. Yo creo que Dios en realidad anhela que su iglesia entienda los tiempos, pero también tome la actitud correcta ante cada situación. Es un tiempo, este tiempo que estamos viviendo, en que te tienes que poner de pie, buscar a Dios y levantar la mirada. Como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y por eso levantamos nuestra vista, porque nuestra confianza no está en lo que está a nuestro alrededor, no está en cómo podamos enfrentar las cosas, sino está en que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que todo lo que sucede sobre esta tierra está determinado por Él. Así es que podemos confiar en que Él nos llevará adelante y que nos dará salvación. Dice la escritura, la Reina Valera dice que cuando veamos estas cosas, que dice: erguíos y levantar vuestras cabezas, porque pronta está vuestra redención, está cerca. Y podemos nosotros entender que esa es una actitud, no de miedo, no de derrota, sino de entender que hay un anhelo de que Cristo vuelva. Apocalipsis acaba diciendo: el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesucristo. Y lo que anhelamos es que la novia, que es la iglesia, se una a ese deseo con el Espíritu Santo de que Jesucristo venga, porque un día llegará en que Él aparezca, como leíamos en Lucas, que verán, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y anhelamos ese día. Anhelamos el día que la trompeta suene y, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resuciten y nos reunamos con el Señor en el aire, y todos lo vean venir con gran poder y gran gloria. Y aquel Cristo que rechazaron, entonces temblarán, porque ya no habrá tiempo para arrepentirse. Cuando la Biblia describe el día del Señor, describe como un momento que en realidad hay terror en la tierra, que hay caos en la tierra, que hay un trastorno en la tierra, y que aún los hombres van a correr y van a pedir a las piedras del campo, a las peñas del campo, que caigan sobre ellos, pero no podrán. Dice que tratarán de morir, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a volver al libro de Joel y vamos a retomar la lectura. Versículo 1, Joel 3:1.
Dice de esta manera: en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén. Primeramente el Señor anuncia que Él va a restaurar nuevamente la prosperidad de su pueblo, refiriéndose a la nación de Israel, porque en algún momento el Señor hizo un pacto con Israel. En algún momento Él tiene un pacto y un deseo de verdad de que poder traer a toda la nación de Israel al conocimiento de Dios. Sigue diciendo: reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré. En realidad no hay ningún valle que lleve el nombre de Josafat. Pero lo que quiere decir Josafat es: el Señor juzga. Por eso se cree en algún momento que donde va a estar el valle de la decisión o se refiere al valle de Beraca, que es donde Josafat gana la batalla ante los sirios. Pero lo que es cierto es que independientemente del lugar donde se desarrolle este evento, lo que sí es cierto es de que el Señor va a reunir a las naciones. Las naciones se van a reunir creyendo poder vencer al Señor y al pueblo de Dios, pero se van a dar cuenta a ellos que no pueden. Sigue diciendo: allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niños por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué nos describe esto? La injusticia que a veces hay en la tierra. La injusticia que en esos tiempos va a prevalecer y cómo es que Dios tiene que intervenir. Ahí en realidad está, yo te decía, la persecución ya del anticristo sobre la nación de Israel. Aparentemente va a estar ganando la batalla. Aparentemente va a tener sitiada en cierta forma a la nación de Israel, y las naciones que estén en ese tiempo van a hacer su alianza para acabar con ellos. Pero precisamente esto permite o por decirlo así, prepara la intervención de Dios para salvar a su pueblo. Sigue diciendo: ¿qué tienen contra mí Tiro y Sidón? Y ustedes, ciudades de Filistea, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré todo por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Y está hablando el Señor con aquellas naciones que creen que podrán vencerlo. Yo quiero que vayamos al Salmo capítulo 2. Versículo 1. Dice de esta manera: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios.
pero el que gobierna el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Y vemos algo absurdo, porque no puede de mencionarse de otra forma, de que los reyes del mundo en algún momento creen que en realidad van a poder vencer al Señor. Y bajo ese enojo muchos han roto las cadenas en cierta forma y no quieren someterse a Dios. Y esto es algo que habita a veces en el corazón del hombre. Que la mayoría de los seres humanos deseamos, cuando no conocemos a Dios, vivir nuestra propia vida y tomar nuestras propias decisiones. Pero lo que es cierto es de que lo peor que podemos hacer es querer vivir una vida independiente a Dios. Y entonces los reyes se juntan contra su ungido, se juntan contra Dios. Pero el Señor, dice la Escritura, se ríe de ellos. Pareciera que en algún momento la maldad, yo decía, pudiera estar ganando. Pero lo que es cierto es que viene el día en que Dios intervenga. Y que entonces podemos entender que vale la pena caminar con Jesús. Porque somos librados de ese día, no por nuestras buenas obras, sino porque el Señor no viene contra su pueblo o en contra de su pueblo, sino viene a detener la injusticia. Cuando nosotros perdemos de vista esos días, cuando nosotros perdemos de vista que un día en realidad vamos a estar delante de Dios, que un día Dios va a intervenir, que lo que nosotros estamos viviendo no tiene que ver solamente con esta tierra, esto es pasajero. Dice Corintios que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Cuando nuestros ojos logran ver lo eterno, logran ver realmente lo que vale la pena, que un día estaremos con el Señor, y que todos aquellos que le dieron la espalda al Señor van a estar experimentando el juicio de Dios. Vamos a entender que en realidad vale la pena vivir una vida de integridad, una vida de devoción a Dios. Yo te decía, si tu corazón se ha alejado de Dios, es un tiempo de volver nuevamente a los caminos de Dios, de buscar la voluntad de Dios, porque ese día vendrá. No retrasa su venida, no retarda su venida. Él tiene un tiempo, una fecha, una hora en que Él va a venir y va a intervenir. Y si fuera esta noche, si fuera el día de mañana, tendríamos que estar preparados para verlo venir en gloria y en poder, para reinar y para tomar venganza de sus enemigos. Yo quiero invitarte que me acompañes al Salmo capítulo 37. Salmo 73, versículo 1. Y este salmo es escrito por Asaf. Asaf es un hombre que ama a Dios, es un hombre que adora a Dios, pero que en algún momento se ve tentado en cierta forma de ir tras algo o en contra de la voluntad de Dios. Y yo entiendo, porque muchas veces podemos estar en este tiempo en una manera parecida a lo que nos describe este salmo. Dice la Escritura: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y empieza él diciendo algo que quisiera yo decir que es como la conclusión o entendimiento de que en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón
puro. Es decir, que entiende que tiene un Dios que es justo, entiende que es un Dios que es bueno, entiende que vale la pena vivir delante de Dios con un corazón puro. Porque a veces pareciera, o muchas veces podríamos pensar, que de qué sirve guardarse para Dios. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y empieza a decir Asaf: yo estuve a punto de resbalar, estuve a punto de caer, porque empecé a ver que hombres malvados, hombres orgullosos, ellos prosperaban a pesar de su maldad. Y yo te decía, cuando la maldad nos rodea, cuando hay hombres impíos alrededor nuestro y vemos que prosperan y que aparentemente les va bien, entre comillas, muchas veces nuestro corazón tiende a pensar que de nada sirve caminar con Dios. Sigue diciendo, versículo 4. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están tan llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Y está describiendo a un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Yo no sé si fue creado de alguna forma me lo imagino desde muy niño yendo a la escuela dominical, sus padres educándolos en el temor de Dios. Él de alguna forma se vuelve en un ministro de alabanza, un salmista, y bajo ese contexto en algún momento está diciendo, casi resbalo, porque empezó a ver lo que aparentemente sucede sobre esta tierra. Y que hay hombres que con su maldad prosperan y que hablan palabras infladas y que se pasean con orgullo. Y tú ves a veces cómo no enferman, y ves a alguien que busca a Dios y teme a Dios y busca agradar a Dios, y es el que cae enfermo. Ves hombres que aparentemente no sufren aunque hacen la maldad. Ves personas que prosperan económicamente, y es a causa de vivir vidas en realidad que no agradan a Dios. Y ves a hombres que están buscando la voluntad de Dios. Quizás tú estás buscando la voluntad de Dios y te cuesta trabajo prosperar. Y entonces el salmista empieza a preguntar en el versículo 13: ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? O sea, está diciendo, toda mi consagración a Dios ha sido en vano. El buscar a Dios en oración, el tratar de guardar su palabra, el tratar de vivir en sus principios, es en vano. Es lo que él se está preguntando. Dice el versículo 14: en todo el día no consigo más que problemas,
cada mañana me trae dolor. Porque está hablando de una vida, la verdad es que la vida cristiana no tiene que ver con que no suframos. La vida cristiana no tiene que ver con que no padezcamos. La vida cristiana tiene que ver con que padezcamos por Jesús. Porque vale la pena padecer en esta tierra cuando nosotros entendemos que en realidad hay alguien que murió por nosotros en la cruz y que Él merece nuestra fidelidad, y que así como Él no escatimó nada, ni siquiera su propia vida, así tampoco nosotros podemos guardarnos algo para nosotros, sino que tenemos que vivir para Él. Vale la pena hacer eso. Aunque a veces pareciera que a aquellos que no lo hacen les va mejor. Pero si tú llegas a pensar así, es porque no estás viendo el cuadro completo. Dice el versículo 15: si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿Por qué a veces el malvado prospera? ¿Por qué aparentemente el malvado vive feliz? Y los justos a veces experimentan problemas y experimentan sufrimiento. Tú puedes estar quizás batallando ahorita con el trabajo, con la economía, y tú puedes decir: ¿por qué? Si mi vecino que no tiene a Dios prospera, yo lo veo sin problemas, ¿y por qué yo? Pero no puedes tú enfocar la vida en eso solamente. Dice en ese sentido, traté de entender. O sea, es algo que no vamos a poder entender, pero sí vamos a entender que la vida y todo esto no se acaba aquí. Dice el versículo 17. Él está bajo ese pensamiento. Me lo imagino al salmista quizás caminando, Asaf, y pensando en eso y viendo. Yo creo estaba en un momento de problemas, en un momento difícil, y él está cuestionando a Dios. O sea, pues ¿de qué sirve guardarse, Señor, si en realidad a ellos les va mejor? Pero de repente dice entonces entré en tu santuario. Traducido diríamos que llegó a la iglesia, llegó a una reunión de adoración. Ahora no nos estamos reuniendo, pero lo podríamos traducir que entonces llegué a buscar y tener comunión con Dios. Es un momento, porque lo que tiene que ver el santuario era un punto de encuentro, un lugar donde la gente se acercaba para buscar a Dios, un lugar donde escuchaban la voz de Dios a través de su palabra, un lugar donde se buscaba el corazón de Dios. Y en este tiempo traducido es nuestra propia casa, quizás un cuarto, hasta un cuarto de baño donde nosotros estamos buscando a Dios. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos totalmente, consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta, dice el salmista, de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Yo entiendo cuando nosotros vemos las cosas a la luz de lo material, a la luz de lo que es temporal.
vamos a pensar de esa forma. Pero cuando nosotros alcanzamos a ver realmente el destino, que al igual que el libro de Joel marca un día en que no importa el poder que ellos tengan, no importa la riqueza que ellos tengan, no importa la maldad y violencia que puedan desatar, llegará un momento en que se encuentren con Dios y tienen un destino, y tarde o temprano van a resbalar. Pero nosotros, versículo 20 dice, le pertenecemos a Dios. Me tomas de la mano derecha. Es decir, cuando tú comparas todo lo que quisieras aquí en la tierra, pero con el hecho de que tú eres una propiedad de Dios y que hay un Dios que te toma, dice la Escritura, de tu mano derecha. Cuando entiendes que hay un Dios que en realidad te guía con su consejo. Cuando entiendes que hay un Dios que te conduce, como dice aquí la Escritura, a un destino glorioso, vale la pena vivir buscando la presencia de Dios. Vale la pena aferrarse a las promesas de Dios. ¿Por qué Joel escribió de esa forma? Porque él necesitaba que entendieran que tenían que volver al Señor, porque lo que venía era algo glorioso. Porque muchos quizás pensaban que su venida se había retrasado. Pero lo que es cierto es de que ese día iba a llegar. Sigue diciendo el versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Cuando tu corazón realmente se liga al Señor, lo que sucede es que si algo anhela tu corazón es vivir para Dios. Y es por eso que no importa lo que venga, tú sigues estando alegre, tú sigues avanzando en Dios, tú sigues confiando en Dios, porque sabes que lo que más deseas aquí en la tierra es la presencia de Dios. Jesús se comparó con un tesoro y en algún momento dijo que era como un tesoro escondido, que cuando tú lo encontrabas en un terreno, lo escondías y vendías todo lo que tenías con tal de poder tener ese tesoro que habías entendido que valía más allá que cualquier cosa que tuvieras aquí en esta tierra. Y yo te quiero decir que no hay nada de lo que tú tengas ni lo que puedas adquirir en esta tierra que se compare con el tesoro de conocer a Jesús. Y por eso tienes tú que comprender que vale la pena, que no importa que veamos que el malvado prospera, que aquel que no tiene a Dios aparentemente viva bien. Nosotros tenemos algo que ni el oro ni nada puede comprar. Tenemos una comunión con Dios y podemos hablar que somos hijos de Dios. Dice el salmista: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. No solo tú eres de Él, sino también Dios es tuyo, es tu Dios. Y cuando tú entiendes esa parte, tú esperas que la presencia de Dios llegue. Dice el versículo 27, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Es alguien que después de entender realmente el destino de los malvados, que realmente un día Dios va a aparecer con todo su esplendor, y te digo algo, anhelamos verlo. En realidad nuestra actitud tiene que ser: anhelamos que ese día llegue. Y cuando tú entiendes eso, sabes que vale la pena, no importa cuánto se jacten, pero te digo, algún día todos aquellos malvados darán cuenta de sus actos.
Y nosotros también, es cierto, compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero no para juicio, sino para recompensas. ¿De qué sirve guardarse? Porque tienes lo mejor, que es conocer a Dios. ¿Por qué sirve mantener puro tu corazón? Privarse de cosas que quizás aparentemente causan placer o cierto confort aquí en la tierra, porque es mejor vivir en amistad con Dios. Yo quiero que me dejes orar por ti en esta mañana y que juntos podamos pedirle a Dios que alinee nuestro corazón a su voluntad, que podamos caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra, porque vale la pena. Y si en algún momento tú has pensado estas cosas, yo creo que a veces es un pensamiento relativamente común el ver que gente que sin Dios aparentemente le va bien, pero el destino, que es lo principal, el destino eterno, es lo que cuenta para nosotros. Inclina tu rostro ahí, si estás con tu familia, tómala de las manos y vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, delante de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Anhelamos que venga ese día, Señor, en que tú intervengas, en que aparezcas por tu iglesia, pero que también aparezcas para castigar toda maldad. Padre, oramos por aquellos que no te conocen, porque entendemos que tú, Señor, retrasas tu venida porque quieres que te conozcan. Oramos por aquellos que no te conocen para que puedan arrepentirse y sus ojos puedan volverse a ti y sus corazones puedan buscarte. Padre, oramos por cada familia también, Señor, que está siguiendo esta transmisión o que en algún momento escuchará esta predicación. Oramos pidiéndote que toques sus vidas, que afirmes sus pasos y que entendamos que vale la pena caminar contigo, porque nada hay mejor que estar contigo, porque lo mejor que nos pudo haber pasado es encontrarte y nada se compara contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, en este día y declaramos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y esperamos vernos pronto.